En el libro de Romanos, hermanos, y vamos a leer una escritura a partir de la cual nuestro entendimiento va a ser abierto para la comprensión de la misma. Amén. Amén. La gloria sea para el Señor, y dice de esta manera en el poderoso nombre de Jesús. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. Vamos a darle al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Padre eterno que estás en gloria, Señor, hoy en este día, Padre, queremos darte la gloria y la honra como tú te la mereces, Padre, y pidiendo tu infinita misericordia, Señor, para que conforme la autoridad que das por medio de tu Espíritu Santo, Padre, tomes este lugar, Señor, para que tu palabra se pueda hablar con denuedo, Señor, para que esa semilla se siembre en tu pueblo y pueda florecer y dar fruto al 100 por 1, Padre. Hoy en este momento, Señor, te pedimos, Señor, que cualquier influencia, Señor, cualquier espíritu inmundo que quiera, Señor, contradecir tu palabra, sea echado en el nombre poderoso de Jesús, y que nuestros corazones se abran, Señor, para que tu palabra haga el trabajo por lo cual la has enviado en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Siéntese, hermano, póngase cómodo y vamos a comenzar. Amén. A través de estos estudios, hermanos, desde que comenzamos, por gracia del Señor, a dar estos estudios en base a folletos, hemos dicho estas palabras y hoy no va a ser la excepción. Estamos tratando de parte del Señor de edificar una iglesia en el Espíritu. Amén. Una iglesia en el Espíritu. Gloria al Señor. Diga conmigo, hermanos. Una iglesia en el Espíritu. En el Espíritu. Pero dígalo que hay, hermanos, ¿no? Una iglesia con firmeza en su corazón. Una iglesia en el Espíritu. En el Espíritu. Gloria al Señor. Aleluya. Alguna vez en algún tiempo, hermano, este estudio lo había dado a conocer. Para mí es un tesoro, hermano, este estudio para mí. Por lo cual les pido nuevamente que no lo tomen en poco, porque esto es parte de la comunión de un servidor para con Dios. Estas son las pláticas que el Señor me permite tener para con Él. Esto es lo que el Señor pone en mi corazón cuando yo le digo: Señor, te ruego que me des el alimento para tu pueblo, Padre. Amén. Y el Señor, a través de este servidor que tal vez no lo merezca, porque la gracia es un favor inmerecido de parte de Dios, pero el Señor así lo ha establecido en este lugar, y el Señor ministra por medio de personas que tienen un corazón constricto y humillado, y yo me cuento entre ellos al igual que ustedes. Amén. El Señor lo único que está buscando son instrumentos para que su palabra sea declarada. Amén. Y en este momento, hermanos, vamos a dar inicio a un estudio que lleva por nombre La Ley y la Gracia. Les digo que alguna vez ya hemos hablado de eso, pero es importante, hermano. Lo vamos a ver en dos partes. Este jueves vamos a dar la mitad y el próximo jueves vamos a dar la otra mitad, porque es un poco largo. Pero también, más que nada, es para que se lleve grabado cada uno de lo que aquí se habla, hermanos. Para que se vaya bien grabado, bien aprendido, para que ustedes también puedan defender la doctrina de Cristo. ¿Cómo la va a defender? ¿Se va a pelear con otro? No, dice que la palabra no es para contender, pero en base al conocimiento que usted adquiere sabiduría de parte de Dios. Y cuando tenga que hablar la palabra, la va a hablar, pero con firmeza, con convicción y con conocimiento de esta. Amén. Eso es lo que nos hace libres. Es lo que nos da libertad para poder hablar con denuedo la palabra, saber, estar firmes, estar seguro de lo que hemos creído y sobre todo poder hablarlo con sabiduría, hermanos. La gloria sea para el Señor. Ahí mismo tienen los versículos, hermanos, pero como les he dicho siempre, tal vez el hermano pueda mentir o las escrituras se puedan, me refiero a las escrituras de las hojas estas, de los folletos, puedan estar con errores. Entonces es importante que tenga su Biblia a la mano. Acuérdese que todo el alimento que entre a su vida tiene que estar en la palabra. Tiene que tener los ingredientes del chef. Amén. El chef es Jesucristo. Él es el que la cocinó para nosotros y tiene que tener los ingredientes necesarios para que esté sazonada, hermano. Para que sepa bien, para que le sea de provecho, para que le fortalezca, para que le nutra, para que le vivifique en su vida. Amén. Gloria al Señor. Vamos a subirle ahí en Mateo 5:17
separación, hermano. Incluso la Biblia está establecida en dos partes. Dice una parte el Viejo Testamento y otra parte el Nuevo Testamento. En realidad la palabra testamento la tomaron de otra palabra que quiere decir pacto. Testamento quiere decir pacto, por lo cual se podría decir el Viejo Pacto, que es el Viejo Testamento, y el Nuevo Pacto, que es el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Apréndase eso, hermano. Gloria al Señor. ¿Ya tiene su Biblia, hermanos? Sí, amén. Mateo 5:17. Vamos a tenerlo todos, hermanos. Mateo 5:17. Responda con un amén si lo tiene ya a la mano, hermano. Amén. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice de esta manera: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y vamos a leer el 18 ahí para ponerle un poco más de enfoque. Dice: les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Mira qué importantes estas palabras que dijo el Señor. Ni una tilde, nada que fuera parte de la ley desaparecerá si no se hubiese cumplido. Por lo tanto, si no se hubiese cumplido la ley, todavía estaríamos en ese pacto, porque no ha sido cumplida la ley. Amén. Pero gloria al Señor que ahora estamos en un nuevo pacto que lleva por nombre la gracia de Dios. Amén. Ese es el nuevo pacto que Dios abrió como posibilidad para salvarnos, pero hay que comprenderlo a través de la palabra. La palabra es la brújula que nosotros tenemos, hermano, para guiarnos. ¿Y sabe qué? Cuando dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad, fíjese que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad, pero por medio de la palabra, hermano. Por medio de la palabra, porque el mismo Espíritu escudriña la palabra y es guiado conforme a la voz de aquel que es el dueño de ese Espíritu. Y su nombre es Jesucristo. Gloria al Señor. En primer lugar, hermanos, la ley es una sola e indivisible. Por eso es el Viejo Pacto. Es una sola ley. No hubo dos leyes, no hubo tres leyes. Hubo algunas especificaciones que diferenciaban la ley, porque hablaba algunas veces de la ley en cuanto a los ritos y otra ley en cuanto a las ordenanzas de cómo se debería de vivir. Amén, pero sí el enfoque del Señor era una sola ley establecida para su pueblo. Amén. Entonces era una sola ley y como era una sola, no se puede dividir. Ahora vaya a Santiago o siga su folleto en el Santiago 2 del 10 al 11 para que usted comprenda por qué estamos diciendo que la ley es indivisible. No se puede dividir. ¿Qué quiere decir que no se puede dividir? Que no se puede cumplir con unas cosas de la ley y otras no. La ley fue establecida para que se cumpliera. Acabamos de leer más arriba que la ley, hermano, no iba a pasar ni una tilde ni nada establecido por la ley hasta que no se cumpliese. Amén. Entonces vaya ahí a Santiago para ir comprendiendo qué es lo que habla el Señor cuando dice que la ley es una sola e indivisible. Amén. Lo tiene Santiago 2 del 10 al 11. Dice: pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En pocas palabras, hermano, hay muchas cosas en la ley establecidas que la gente las ha querido traer al nuevo pacto. Pero un nuevo pacto, por lo mismo dice nuevo pacto. No dice un pacto reformado, no dice una adicción del viejo pacto, no dice una añadidura para el pacto anterior, no, dice un nuevo pacto. Amén. Es más, hablando el Señor dice: he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí yo pongo cosas nuevas. Amén. Entonces, hermano, no podemos practicar cosas de la ley y dejar
que no nos gustan o las que no queremos cumplir. Porque si usted cumple con cualquier mandamiento de la ley, pero deja de cumplir en uno, de nada le sirvió cumplir uno. Gente que reposa el día sábado, pero miente. Gente que cree en el diezmo, pero vive en pecado, paz de Cristo. Gente que quiere traer cosas de la ley por conveniencia, hermano. Porque agarra 2, 3 cosas de la ley que resulta un beneficio para mí tal vez, y las empiezo a condicionar. Pero los mismos apóstoles tuvieron un altercado por esa causa. Y se decían unos entre ellos, hablando cuando el evangelio llegó a los gentiles, cuando el evangelio de la gracia comenzó a hacer efecto. Aquellos que estaban impuestos a la ley, porque acuérdense que los apóstoles eran judíos, hermanos. Eran judíos. Entonces ellos estaban creados e impuestos bajo la ley. Entonces ellos cumplían con todos los ritos. Pero cuando el Señor Jesucristo se manifiesta y aquellos que habían creído, aquellos que habían aceptado, comenzaron a ver las cosas diferentes. Y luego comenzaron a ver que un pueblo que antes estaba lejos, un pueblo que en el concepto de ellos no merecía que Dios tuviera misericordia de ellos, Dios empieza a hacer cosas grandes en ese pueblo. Y comienzan a decir, gloria al Señor, aceptan que la gracia de Dios se manifiesta en los gentiles, pero empiezan a quererles poner conceptos de la ley. Y les decían, ok, está bien, aceptamos que Dios se derrama también en los gentiles, pero entonces que se circunciden y que hagan conforme a los ritos de la ley. Y entre ellos tenían ese altercado, hermanos. Pero llegaron a la conclusión y dijeron, bueno, pero ¿quiénes somos nosotros para ponerles cargas que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir al 100%? No hay un hombre, hermano, no hay ninguno que haya cumplido la ley al 100%. Paz de Cristo. Amén. No hay ninguno. Hablando naturalmente, solamente hubo uno, y es el que estamos hablando al principio, que dijo estas palabras: no he venido para quitar la ley de los profetas o dar a los profetas, sino he venido para cumplirla. Porque la ley, volvemos a repetir, no podía quitarse si no se cumplía. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, está claro, no podemos guardar un punto. Amén, hermana. No, amén, hermano, perdón. Perdón, cuando hablaba en ese mismo capítulo que te dio de Mateo 5, ¿verdad? Arriba, entonces el Señor en ese momento les hablaba como todavía no se cumplía su muerte y resurrección. Él les hablaba en el tiempo antes de que su muerte, ¿verdad? Eso es lo que se refiere. Sí, mire, el Señor cumplió con los ritos judíos, fue presentado, pero en este momento estamos hablando de que cuando Jesús comienza a predicar y empieza a sanar a los primeros enfermos, y comienzan a ver las maravillas y comienzan a ver cosas como que sanaba el día séptimo, como que hacía cosas, como que entraba a las sinagogas, como que no hacía acepción de personas. Entonces se comenzaron a preguntar cosas, y por eso Él les dijo estas palabras. Porque estas palabras no se las dijo a los gentiles, estas palabras se los dijo a los judíos, aquellos que estaban acostumbrados, aquellos que estaban dentro de la ley. Por eso les dijo, tranquilos, porque comenzaron a surgir preguntas, comenzaron a verlo de otra manera, comenzaron a verlo mal. Y comenzó él su ministerio y les dijo estas palabras, tranquilos. No crean que he venido a brincarme la ley, no crean que he venido a pisotear la ley, he venido a cumplirla. Porque está hablando de los judíos primeramente. Ahí todavía no entrábamos en el nuevo pacto, hermano. Amén. Ahí todavía estamos hablando de Jesús caminando entre el pueblo. Amén. Sí, amén. Todavía, acuérdense que el nuevo pacto comenzó. Usted tiene que tener claro que el nuevo pacto comienza cuando muere y resucita el Señor. A partir del libro de los Hechos es cuando se comienza a formar la iglesia de Cristo. Amén. Los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, son puntos de vista o son formas de hablarnos generalmente, porque el evangelio de Juan es para los gentiles, pero es para la referencia de cómo sucedieron las cosas
acontecimiento mayor que fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto en pocas palabras puede decirse de alguna manera que los evangelios son la teoría, pero la práctica comienza en el libro de los Hechos. Los evangelios solamente es la teoría, es lo que sucedió, es cómo sucedió. Por eso el libro de Mateo comienza y dice, el nacimiento de Jesús fue así, porque empieza a narrar los sucesos que estaban aconteciendo, que comenzaron a acontecer, para una referencia, para que nosotros nos demos cuenta cómo se llegó el momento en que nosotros entramos a la gracia del Señor. Amén. Amén. Es la narración, es como una película, es como, en pocas palabras, es la narración, hermano. Pero lo importante es la teoría, eso. Lo importante son los hechos. Por eso el libro de los Hechos lleva ese nombre, los hechos. Esto es como iba aconteciendo todo, pero el cumplimiento de todo esto empezó a partir de que el Señor Jesús murió y resucitó. Amén. Bueno, gloria al Señor. Pero estamos hablando un poco de la ley. Tenemos que diferenciar entre una cosa y otra, porque hay mucha gente que su entendimiento no le alcanza y ellos mismos se crean condenación en su vida, hermano. Porque aquí acabamos de leer que cualquiera que transgrede o ofendiera un punto de la ley se hace culpable de todos. Pero miren que hay gente, hermanos, hay iglesias completas que llevan una doctrina diferente. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera: si incluso yo o un ángel viniéramos y te predicásemos un evangelio diferente a este, sea maldito, sea anatema. ¿Por qué? Porque ahora ese evangelio que se predica no puede ser otro más que el evangelio de la gracia. Nosotros no podemos admitir un evangelio diferente al evangelio de la gracia, hermanos. Nosotros no podemos creer un evangelio diferente más que el evangelio que Jesús estableció. Y ese es el que vamos a conocer. Pero es necesario que conozcamos los antecedentes para que sepamos diferenciar como una iglesia despierta, una iglesia edificada en el Espíritu, que cuando usted se tope con una situación de que alguien le quiera explicar o traer un evangelio diferente, usted diga: tranquilo, mira, yo sé en quién he creído. Yo sé que a través de Jesucristo puedo alcanzar la salvación y con eso me basta. Amén. Porque no estamos en la ley. Porque no encuentro ningún hombre, ni habrá ni lo hubo, que pueda cumplir la ley. Entonces, por cuanto no cumplimos la ley, no podemos ser salvos por la ley. Porque no existe ninguno que la cumpla. Porque unos transgreden en una cosa y cumplen otra, pero la palabra nos dice que con una que no se cumpla, las anteriores que hayas cumplido no valen. Vale Cristo. Yo lo describo de esta manera a través del Espíritu y dice así: la ley de Dios, hermanos, es una cadena donde el Señor entrelazó. ¿Saben todos lo que es una cadena? En cada eslabón, las demandas de su santidad y justicia. Todo hombre que quisiera subir al cielo, basta de que rompa uno de esos eslabones para que caiga con violencia a la tierra. Así interpreto yo ese versículo, hermano. Yo lo miro así, como que la ley para ellos era como una cadena, que cada cosa o cada estatuto que Dios ponía formaba un eslabón. Entonces, esa cadena subía hasta el cielo. Entonces, lógicamente, para subir al cielo tenía que estar la cadena completa. Pero a veces, tal vez alguien pudiera ir subiendo por esa cadena, pero tenía que cumplir con todos los puntos, porque en cuanto dejara de cumplir un punto, entonces le iba a faltar un eslabón a la cadena, y por consiguiente, iba a caer. Amén. Nadie fue capaz de cumplir con esa cadena que Dios estableció. Amén. Tenga claro en su mente, no hubo uno, dice el Señor. Ayer lo estábamos leyendo en el estudio, no hubo ni siquiera uno que haga lo bueno. No hay quien escuche o busque de Dios en cuanto a la ley. Amén. Amén. El único que cumplió la ley fue Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. En otras palabras, hermanos, tenemos que comprender que el santo y soberano Dios, al que le adoramos en este lugar, entregó esa ley para comprobarnos que ningún hombre puede salvarse por sí mismo. Por más esfuerzos humanos que hagamos, nadie ha podido cumplir todo lo que Dios demanda.
ahora lo interpreta de esta manera. Esa es la manera que yo interpreto lo que Dios estableció como ley. Pero ahora vamos a ver cómo lo interpreta el Señor. Amén. Y vaya al libro de Gálatas 3:24. Gloria al Señor. Gálatas 3:24. Si alguien lo tiene, vamos a participar. El que tenga más sueño que lo lea, hermano. Nadie lo va a querer leer, ¿no? Gálatas 3:24. El que lo encuentre primero, léalo, por favor. Uno nomás. Léalo, hermano, por favor. Para la gloria de mi Señor Jesucristo, Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Gloria al Señor. Y el 26 ahí, hermana, por favor, de una vez. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanos, dice la palabra de Dios que más bien esa ley fue para llevarnos a Cristo. Sabemos que la Biblia especifica que el viejo pacto era la sombra de lo que había de venir. Entonces, aquí vamos a... ¿Qué es ayo? ¿Quién sabe lo que es ayo? Ok, esta es la explicación, pero si alguien no lo sabe, aquí lo explico más adelante, dice así. Pues la palabra ayo era el nombre que se daba al esclavo encargado de la educación de los hijos de su señor. Pero obviamente cuando el niño ya era adulto se le quitaba la dependencia del ayo, es decir, ya no lo necesitaba. Miren, la palabra ayo se usaba porque cuando aquel señor hablando de los señores era un título que se le daba a las personas, por así decir, un hacendado o una persona que tenía dinero, podía tener y comprar esclavos. Entonces, cuando sus hijos nacían, lo que le llaman ahora el babysitting, o lo que le llaman ahora, ¿qué otra manera? La nana, amén, gloria al Señor. Ellos establecían a ese esclavo específicamente para que le enseñara a su hijo. En todo momento, cuando el niño iba a caminar, ese ayo o ese esclavo lo enseñaba, tenía que dar, mira, espérate, a ver, un solito. El guía de él. Amén, hermana. El guía de él. Era el guía de él, dice la hermana, amén, gloria al Señor. Él enseñaba todo, hermanos. Si necesitaba aprender a comer, el Señor o el dueño del esclavo no se tomaba el tiempo, hermano, sino que tenía el ayo para que, a ver, avioncito, y todo eso, hermano. Es para que lo entienda, por eso se lo digo con esas palabras. Pero cuando, lógicamente, ¿qué pasa? Miren, ahora nosotros que no tenemos tanto, ahora sí que dinero o posibilidad, nosotros no tenemos quien enseñe a nuestros hijos, ¿verdad? O es más esa otra cultura, nosotros queremos enseñar a nosotros. Pero ¿qué sucede con nuestros hijos? Cuando, por decir, yo antes me acuerdo, le cambiaba los pañales al Irving, y luego cuando por ahí la hermana me dejaba encargado algo que le diera de comer, pues yo tenía que enseñarlo a comer. Y mira, mi hijo, algunas veces, que no recuerdo muchas, pero algunas veces lo hice. Pero a lo que quiero que llegue usted a entender es que cuando el niño creció, ahora no tiene necesidad de que yo le diga, porque es más, hasta ridículo lo siente. Porque si yo le digo, a ver, hijo, avioncito, ay, espérate, y peor si le digo delante de los amigos también. O sea, en pocas palabras, ya no necesita de eso, ahora él por sí solo tiene que aprender cosas más de acuerdo a su edad, amén. Es lo mismo, hermano, de lo que dice, o sea, el Señor lo está especificando y lo está caracterizando o poniendo como ejemplo de esta manera, que la ley era el ayo, o era el esclavo, por así decir, que Dios tenía para que enseñara a sus hijos el caminar, para que enseñara a sus hijos el comer, el hablar, todo, hermano. Pero lógicamente dice, iban a crecer los hijos, amén. Pero fíjese lo que sucedió aquí. Aquellos fueron rebeldes, fueron mal educados, porque la ley no les bastó. ¿Sabe qué? Aunque la ley les enseñaba, pero ellos se fueron por otro lado, se desviaron. Se desviaron, hermano. Porque la ley vino a ser al último nada más una enseñanza de hombres. Porque lo exigían como hombres. Ellos se ponían cargas a la gente que ellos mismos no cumplían. Y no vamos a entrar en detalles, pero eso es lo que sucedió. Amén.
De igual manera, cuando Dios abre otra nueva oportunidad, la dispensación, que es la gracia por la fe, nos quita la dependencia de la ley. Ahora el Espíritu es el que nos enseña. Ahora no necesitamos la ley. Ahora necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Ahora no dependemos de la ley. Ahora dependemos del soberano Dios de los ejércitos. Ahora nosotros no ocupamos de la ley. Ahora ocupamos de la gracia de Dios manifestándose sobre nuestra vida. Que el Espíritu de Dios nos llene por completo. Que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Que el Espíritu de Dios nos muestre y nos enseñe conforme a su justicia, hermanos. Paz de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, hermano. Hermano, otra pregunta. Hermano, entonces quiere decir, por ejemplo, que Pablo, por ejemplo, uno de ellos, ¿verdad? ¿Él era romano o era judío? Romano. Bueno, no sé quién de los dos. Pedro o Pablo. Pablo, perdón. Bueno, Pablo era romano, pero lo que pasa es que Pablo tenía varias ciudadanías. Por eso dice que yo soy romano de romanos, fariseo de fariseos. O sea, él... Amén. Yo sé que quieres participar. ¿Sí? ¿No de una vez? En la escritura dice que Pablo era hijo de dos hebreos, su papá y su mamá eran hebreos, pero nació en la ciudad de Roma, por eso tenía la ciudadanía romana. Bueno, amén. Por eso Pablo decía que él era romano por naturaleza, porque es como cuando sus hijos, por decir, usted es mexicana, pero vive en Estados Unidos y aquí nacen sus hijos. Él es por naturaleza, es americano, pero por descendencia es mexicano. Es lo que sucedió con Pablo. Él era hebreo, pero nació en Roma. Entonces, era hebreo, pero era romano. Tenía las dos ciudadanías. Por eso él era fariseo de fariseos, era maestro de la ley, pero era por naturaleza romano. Amén. Y fue el único, creo, fue el único de los hijos de Dios que, al menos de lo que está establecido en la palabra, amén. Ok. Entonces, hermano, la ley fue puesta, para mostrar el pecado, no para limpiarlo. Romanos 3:20. Romanos 3:20. Vamos en la palabra, hermano. Que acabo es solo la mitad y vamos a continuar. Es importante que se lo lleve grabado esto. Romanos 3:20. Qué bueno es el Señor, hermano. Fíjese, hermano, este versículo es muy importante, hermano. Es muy importante porque fíjese que claramente usted no necesita buscar adornar la palabra, usted no necesita buscar algún argumento fuera de la Biblia. El Señor es claro, el Señor es directo, el Señor no se anda con rodeos. ¿Ven? Bueno, léalo, hermana, por favor. Hermana Yasmín. Romanos 3:20, ¿verdad? Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Gloria al Señor. Mire, hermano, qué equivocado está la gente que dice que la ley nos justifica delante de Dios cuando la palabra nos dice otra cosa. Nos dice el Señor, es que ya nadie va a ser justificado por las obras de la ley delante de mi presencia. Ahora los únicos que vamos a ser justificados va a ser por aceptar a Cristo, porque Él es el único justo. Entonces somos justificados por fe, por creer en Él, porque si nos queremos justificar a nosotros mismos, jamás lo vamos a conseguir, hermanos. Jamás de los jamases va a haber un hombre capaz de conseguir ser justificado delante de Dios de acuerdo a su esfuerzo. Nadie lo puede hacer, hermano, y Dios lo sabe. Por eso Dios es claro, dice, nadie va a ser justificado, no porque Dios no quiera, sino porque el hombre es incapaz de cumplir con las ordenanzas establecidas en la ley. No hay ninguno, por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria del Señor. Amén. No hay ninguno, hermano. Hay muchos que creen y dicen, no, pues yo guardo el sábado. Qué bueno que guardes el sábado. Si lo guardas, guárdalo para el Señor, dice la palabra. Y si no lo guardas, guárdalo para el Señor. No lo guardes para el Señor también.
Pero ¿sabes qué? Cree en el Señor Jesucristo. Sé salvo tú y toda tu casa. Gloria al Señor. Amén. La ley es como un espejo donde podemos ver nuestras manchas. Lo decía ahí la palabra, que más bien nos traía conciencia del pecado. Decía ahí lo que estaba leyendo mi hermana. Entonces, por cuanto solamente nos hace conciencia del pecado, dice que la ley es como un espejo donde podemos ver nuestras manchas, pero no nos puede limpiar la ley. Por eso dice que nadie va a ser justificado delante de su presencia por las obras de la ley, porque la ley no nos puede limpiar nuestros pecados. Lo único que nos limpia el pecado, ¿saben qué es? Arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, yo no sé, pero esta palabra a mí me emociona. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Yo quisiera sentir que le estoy predicando a una iglesia viva, hermano. Yo quisiera sentir que no estoy en el panteón, hablando de un muerto. Por eso fueron claros aquellos personajes que se presentaron con aquellos que seguían al Señor a su tumba a buscarlo. Y les dijo, ¿por qué lo buscáis entre los muertos? Yo quiero sentir que le predico a una iglesia viva. Yo quiero sentir que cuando la palabra entra en su corazón, vivifica su vida, hermano. Yo no quiero sentir que predico en el panteón. Paz de Cristo, hermano. Amén. Yo no sé usted qué sienta, pero para mí es un privilegio el conocimiento que Dios me da a través de la palabra, de saber que por mi esfuerzo jamás lo voy a lograr. Todavía ayer estuvimos en una célula donde nos decía una persona, es que mi esposo dice que él es muy bueno, igual que otra persona por ahí que me dijo, que le decía, que él es muy bueno, que no le hace daño a nadie, que no necesita ir a una iglesia, me decía anoche la persona. Y le decía yo, ¿usted conoce a las personas que han tenido un conocimiento a tal grado de que han creado computadoras? Digo, es más, el mayor logro que el hombre ha tenido, por así decir, hasta ahorita, lo tuvo Estados Unidos, llegó a la luna. Ese es un logro que no cualquiera tiene. Es un logro extraordinario. Pero ¿sabe qué? Usted salga para afuera y alcanza a ver la luna. O sea, aunque sea un logro extraordinario, el hombre es capaz de hacer cosas muy grandes, extraordinarias se pudiera decir, porque no es ordinario, no cualquiera lo hace. Pero el Señor es más que el entendimiento que nosotros podamos alcanzar. Él puede hacer algo anormal, hermano, algo que jamás su mente lo pueda comprender. Entonces, por más esfuerzo, por más inteligente, por más bueno que sea el hombre, jamás va a poder llegar al cielo donde mora Dios. Podrá llegar hasta la luna, hasta allá ha llegado. Pero más allá, la luna se encuentra en el primer cielo. Todavía de ahí existe otro cielo. Y todavía en otro cielo existe el tercer cielo, donde mora el Padre de los Espíritus. Sí, el Dios que nos llegará. Y nadie va a poder llegar por sí solo a este lugar. Solamente ahora aquel que conoce el camino, aquel que puede subirlo acá. Aquel mismo que vieron los discípulos, que se iba en una nube y les dijo, ese mismo Jesús que ahora va ascendiendo, es el mismo que volverá a descender. Y vendrá en una nube y todo ojo lo verá. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces damos gracias a Dios que nosotros estamos en una nueva dispensación en su gracia, que nos permite la oportunidad de que en el momento que reconocemos nuestros errores, podemos arrepentirnos y la bendita sangre del Cordero nos limpia de todo pecado, hermano. Mira, hermano, la ley es una orden divina que si no se cumple en su totalidad, de nada le sirve. Entonces es necesario que pregunte, y voy a hacer la pregunta, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Amén. La revelación por medio del Espíritu Santo nos da en la palabra de Dios la certeza de que Dios no es un Dios de confusión, hermano. De acuerdo al Nuevo Testamento nos dice que la iglesia no está bajo la ley. Entonces, si el Señor nos dice que no estamos bajo la ley, ¿por qué hay gente que insiste en contradecir al Señor? ¿Por qué hay gente que se aferra a estatutos que han dejado de ser? Porque hay gente que busca afanosamente salvarse por algo que ya no tiene validez. Paz de Cristo. Ya no vale, hermano. Esa dispensación ya pasó. Ese pacto quedó atrás. ¿Por qué la gente quiere aferrarse a algo
especifica, dice que vendrán tiempos en que vendrán profetas, engañadores, predicadores, que cuentan mentiras, que enseñan bajo la mentira, hermanos. ¿Y sabe qué va a suceder? Confunde a la gente. Y dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque caerían los dos. Entonces hay tantas iglesias, hermanos, guiadas por un ciego, por Cristo, donde el líder está ciego, hermano, y los hace creer que van por el camino del Señor, y los confunde, y los lleva a una horrible expectación de juicio y de muerte, porque al final de los tiempos se van a dar cuenta, pero tarde, y van a decir tal vez estas palabras: hubiera aceptado a Jesús, era más fácil. Era más fácil, hermano. Dios no lo pone fácil, ¿no? Solamente, es fácil, ¿no? Solamente hay que arrepentirse de la vida que llevamos. Mira, hermano, la ley fue hecha para el pueblo de Dios terrenal, exclusivamente para el pueblo de Israel, no para nosotros, y el Señor es claro en su palabra. Ya casi para terminar, vamos a especificar, hermanos, cuando el Señor estableció la ley, ¿a quién la estableció? Y cómo era celoso de que, mire, el Señor amenazaba con matar a aquel que no era del pueblo y quería entrar a los límites de la ley. Imagínense, hermano, ahora cualquier persona dice: yo soy judío por naturaleza porque me apellido Morales y vengo de quién sabe dónde. Más de Cristo. Vamos a ver otra vez de la palabra para que no diga que yo invento. El Señor no era mexicano, fue de Cristo. Ezequiel 44, del 6 y 7. Fíjese cómo era el Señor, hermanos. No, el Señor no andaba con juegos, ni anda con juegos. Amén. Me salté el número como. Números 338. Ok, números 338. También. Primero números, es cierto. Gracias, hermano. Como estaba viendo, así no quedan dormidos. Números 3:38. Alguien que busque Ezequiel 44, 6 y 7. Mira, hermanos, el Señor cómo especifica, hermano. El Señor no se anda con rodeos. Mire, hermano, ¿lo tienen? A ver, alguien lea 3:38. Números 3:38. ¿Quién lo tiene? Nadie, para leerlo yo entonces. Léalo, hermano. Por el lado oriental, frente al santuario y delante de la tienda del encuentro, acampaban Moisés y Aarón y los hijos de Aarón, los cuales cuidaban el santuario en nombre de los demás israelitas. Si alguien oficiaba como sacerdote sin serlo, era condenado a muerte. ¿Quién trae otra versión, hermano, como reina? A ver, léalo, hermano, por favor. ¿Está bien, hermano? Gracias. Esto lo leo en nombre de Jesucristo. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Paz de Cristo, hermano. Imagínense, ese era el pueblo de Dios, y cualquiera que fuera extraño a ese pueblo moría. Y en cuanto a esa ley era para el pueblo de Dios, entonces ¿por qué cualquier extraño quiere decir: no, es que la ley es para mí? La ley no es para ti. La ley era para el pueblo terrenal del Señor. La ley era para los judíos. El antiguo pacto era para los judíos. Ahí no entraba ningún incircunciso. Paz de Cristo. Eran judíos por naturaleza. Ahí no entraban ni los samaritanos, hermanos, que los samaritanos vienen a ser judíos que se habían ya mezclado con otras razas. Imagínense. Como americano, como mexicano. Haga de cuenta, paz de Cristo. Ahora Ezequiel 44, 6 y 7, ¿quién lo tiene?
Léalo, hermana, por favor. Esto lo leo en nombre de Jesucristo. Dice, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan a la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Imagínese, hermano. Imagínese, hermano. Es un reclamo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel. Ya basta, les dice, de todas vuestras abominaciones. Casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón. Y no bastándole ser incircuncisos de corazón, eran incircuncisos de carne. O sea, si se acuerdan, hermanos, cuando Dios estableció el Éxodo, hizo un pacto con sus hijos y les declaró que la señal de ese pacto iba a ser la circuncisión. Todo el pueblo de Dios tenía que ser circuncidado en determinada edad. No voy a explicarles qué es la circuncisión, todos lo saben. Amén. Y el que no, pues, si quiere le digo. Amén, hermano. Hermano, cuando hablaba al principio, sí, en el tiempo de los de éxodos y todo eso, ¿verdad? Dicen que sí habían, parece que los gentiles tenían que hacer lo mismo que los judíos, ¿no? Tenían que circuncidarse y todo eso, aquel que estaba junto con ellos para poder... Bueno, pero hablaba de los esclavos que habían traído, o sea, pero ellos no tenían parte en los rituales, ellos no podían entrar al santuario, pero como eran los esclavos, como eran los que se habían traído para que formaran parte o para que pudieran estar dentro del pueblo, tenían que cumplir con las ordenanzas de Dios, pero era porque eran los esclavos y los que se habían traído ellos, tenían que circuncidarlos para que pudieran formar parte del pueblo de Dios, pero no eran por naturaleza, ellos no tenían parte ni suerte en el tabernáculo. Amén. Eso era otra cosa. Pero bueno, aquí vamos a terminar por hoy, hermanos, porque quiero que se lo lleven a su casa, que lo analicen y que se lo aprendan, que vengan, porque vamos a entrar a la segunda parte, a hablar un poco más del nuevo pacto en cuanto a la palabra de Dios, cómo lo establece, para que nos demos cuenta cuáles son las ordenanzas para el nuevo pacto. Amén. Entonces, póngase de pie, hermano, por favor. Dice, Israel fue un pueblo escogido por Dios para que fuera una luz en medio de las tinieblas. Dios les puso leyes y estatutos para que fueran diferentes a los demás. Pero la incapacidad del hombre para hacer lo bueno permitió que Dios abriera otro nuevo pacto. La palabra testamento, como lo dije al principio, quiere decir pacto. Aquí el viejo pacto dejó de ser y dio paso a uno nuevo. Un nuevo pacto en el cual entramos usted y yo. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Algo que es importante, hermano, como lo dije al principio, guarde su estudio, léalo en su casa, hermano, dése un tiempo y sobre todo, sabe que atesore esta palabra, hermano. Le aseguro que en muchas iglesias, ni por aquí les pasan estos estudios, hermanos. Y no lo digo para vanagloria, porque yo los esté dando, pero lo puedo asegurar porque he estado en algunas. Y no les pasan esos estudios por aquí, o sea, les importa poco, ¿saben por qué? Porque saben que si hablan abiertamente de la ley, usted se va a dar cuenta. Y usted va a entrar en el conocimiento de la palabra y va a decir, bueno, ¿cómo que no se puede cumplir? El diezmo es parte de la ley. Y muchas otras cosas que la iglesia ha establecido, pero que no lo habla abiertamente, que viene a ser como la iglesia católica, no de Cristo. La iglesia católica no habla abiertamente del evangelio, porque se le van las iglesias. Por eso no le hablan la verdad, porque a la gente no le gusta que le hablen de un estilo de vida diferente. Ellos quieren servir a Dios, pero continuar viviendo como viven. Pero eso no es así, hermano. Quieren ser del pueblo de Dios, pero seguir viviendo como extranjeros. Dijo la hermana la palabra clave. Mucha gente quiere hacer eso. Hermanos, de verdad, hay algo que tocó mi corazón ayer y lo decía yo en el estudio. Y fíjense que me puse a analizarlo y nunca me había dado cuenta. De verdad, hermanos,
es necesario que nos metamos a la presencia de Dios. Les decía ayer a los hermanos, lo escuché en alguna parte, soy sincero, pero me tocó mi corazón y lo voy a repetir siempre. A veces criticamos a Judas, porque Judas abandonó al Señor o vendió al Señor por 30 monedas de plata. Y nosotros somos más barateros. A veces abandonamos al Señor por 2 horas de overtime, o por quedar bien con el compadre, o por quedar bien con el vecino, o simplemente porque nos da la gana de no venir. Pero podemos criticar a Judas, y Judas era mascarero. Judas pidió 30 monedas, que en aquel tiempo era una fortuna. Y nosotros, por 2 horas de overtime, traicionamos al Señor, los de Cristo. Aprovechemos el conocimiento, hermanos, que Dios, de verdad se lo digo, en otras iglesias no se enseñan estas cosas, hermanos. Agradezcanle al Señor que está en un lugar, como dice el hermano, somos poquitos. Eso no importa. Eso no importa. Dios añade conforme a lo que se puede sostener en esta iglesia, hermano. ¿Sabe por qué no añade de más? Porque no hay maestros que les enseñen. Porque no hay personas que sean capaces de levantarse de su silla y traer a otro para que se siente en ella y enseñarles. Por eso, pero en el momento que usted abra su corazón y que se ponga en las manos del Señor, le aseguro que este lugar va a reventar, hermanos. Se lo aseguro. Pero ¿quién les va a enseñar? ¿El pastor? ¿Yo por qué no voy a decir? El paz de Cristo. Es un juego, hermanos, no es mi obligación. No es una obligación, es un privilegio para mí. Pero acuérdense que mismo Moisés, conforme fue creciendo, conforme se fueron multiplicando, tuvo que delegar, hermanos. Pero Dios no permite que se le ponga una carga más pesada de lo que puede sostener. Si Dios le está pidiendo es porque Dios ya le dio, hermano. Ya le dio el conocimiento. Ya lo llenó de su poder. Ahora, ¿qué espera? ¿Qué espera? ¿Que venga otro? ¿Que venga otro? No, hermano, es necesario que todos estos estudios los atesoren en su corazón y busque su propia convivencia con el Señor. Yo no soy especial. Ni cualquiera que viene a predicar aquí no es especial. Lo poquito que se puede ver especial en nosotros es porque es Dios el que lo está haciendo, hermanos. Si un estudio me da el Señor, es Él el que me lo da. Yo no soy capaz de hacer nada, hermanos. Pero Él sí es capaz de transformar la vida de los hombres, de moldearlo conforme a su misericordia, hermanos. Que usted no puede, yo tampoco podía. Que usted no sabe, yo tampoco sé. Mas sin embargo, tengo el corazón dispuesto a que sea Dios. Y dice el Señor, no te preocupes de lo que has de hablar. Tú solamente nútrate con la palabra. Llénate del conocimiento, pero busca una comunión con el Espíritu Santo. Y todo lo demás lo hace el Señor, hermano. Denle un aplauso al Señor, hermano. Vamos a alabar unos momentos al Señor. Y después de dos alabanzas, nuestro hermano Martín nos va a despedir. Y vayamos en paz con el Señor. Amén. Gloria a Dios.
sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Gloria está aquí. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed. Mi espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed. Mi espíritu y mi alma me está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma me está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma